Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te enseño a crear los patrones de este lindo vestido paso a paso. Para crear este patrón necesitarás los patrones base que te enseñé a crear en un video anterior con tus propias medidas. Y luego de tener estos patrones los vas a copiar la parte delantera por separado y la parte trasera también por separado, ¿ok? La parte superior. Y la parte inferior del vestido, la parte delantera, la vas a copiar al doblez así, en forma de espejo, ¿ok? Porque vamos a trabajar con la falda así. Y la parte trasera, si normal, vas a copiarlo tal cual como te da el patrón. Muy bien, teniendo entonces todas las piezas por separado, vamos a comenzar con la parte delantera. Aquí en el largo de cuello yo bajé 1 centímetro, aunque tú puedes bajar más si tú quieres. Y en el ancho de cuello yo quité 3 centímetros. Y luego utilicé mi regla curva para trazar nuevamente el contorno de cuello. Y aquí a nivel de la sisa quité 1 centímetro y rediseñé de nuevo la abertura o la sisa por donde entre el brazo, de esta forma. Perfecto. Muy bien, algo que también hice fue eliminar la pinza de cintura, pero dejar los centímetros para que así la cintura no me quede ceñida el cuerpo y quede algunos centímetros como de holgura, ¿ok? Entonces yo eliminé esta pinza. Y aquí te muestro por dónde tienes que cortar la transformación que hice, te lo marqué con resaltador. Ahora, algo que vas a tener presente aquí en la pinza de costado es si tú hiciste la pinza correctiva aquí a nivel de la sisa. Si la vas a llevar hasta acá, entonces tienes que abrir la pinza de costado. O otro método que existe, si en vez de llevar aquí a la pinza de costado la pinza correctiva, puedes llevarla al centro del patrón, ¿ok? Para que lo tengas presente. Ahora, mis amadores de la costura, aquí te muestro ya cortado el patrón y aquí yo hice 3X porque 3X significa que lo tienes que llevar al doblez de la tela. Terminado la transformación de la parte delantera, ahora vamos al patrón de la parte trasera, súper fácil. Yo bajé 1 centímetro e hice una marquita y aquí quité 3 centímetros como en la parte delantera para que me concuerde el ancho de hombro. Luego utilicé mi regla curva para trazar el contorno de cuello nuevo y también quité 1 centímetro aquí a nivel de la sisa en el ancho de hombro en esta partecita y rediseñé de nuevo la sisa, que es por donde entra el brazo. Perfecto. Y también eliminé la pinza de cintura, tal cual como la parte delantera. Aquí te lo muestro también con resaltador y ya cortado el patrón, ¿ok? Esta parte trasera no la vamos a llevar al doblez, así que voy a escribir por 2 porque vamos a sacar 2 piezas y voy a trazar una línea para poder marcar la dirección de la tela en ambos patrones para que lo tengas presente, que en mi caso el hilo de la tela entonces va a ser en vertical con el estampado, teniendo presente el estampado de la tela, ¿ok? Ahora vas a medir el contorno de sisa así con el centímetro levantado de esta manera y vas a medir ambas sisas si hiciste la pinza correctiva porque si no te va a variar la medida por 1 centímetro o 2 centímetros, ¿ok? Si no, entonces lo único que vas a hacer es medir una sola. Fíjense que si yo coloco el patrón así, entonces me da el mismo recorrido. Por eso fue que medí una sola sisa en mi caso, ¿ok? Porque no hice la pinza correctiva en la sisa. Ahora, teniendo esa medida tú la vas a multiplicar por 2 y la vas a marcar en un patrón así de esta manera subiendo 1 centímetro. Ahora, el ancho de la manga va a ser a tu preferencia. Yo la hice de 6 centímetros porque es para una niña. Y luego con mi regla curva francesa, porque también lo puedes hacer a mano alzada, hice una curva suave hasta llegar al final, ¿ok? De esta manera, en este papel que utilicé. Llegué aquí y luego seguí haciendo la curva así. Y aquí coloqué 3X porque va al doblez de la tela. También voy a escribir por 2 porque vamos a sacar 2 piezas. Ahora aquí te muestro ya cortado el patrón y como nosotros multiplicamos la medida de la sisa por 2 vamos a tener suficiente para el frunce llevando este patrón al doblez de la tela.
Perfecto, luego de terminar entonces el patrón de la manga, ahora te voy a mostrar cómo hice la transformación en la parte inferior de la parte delantera. Yo lo que hice fue buscar aquí en esta partecita el medio desde la pinza a la cadera e hice una marca y luego me ayudé con la escuadra para trazar una línea hacia abajo hasta lo que es el largo total de esta parte del vestido. Entonces me ayudé con otra regla, tracé esta línea hacia abajo que nos va a servir para ampliar la falda. Muy bien, ahora para hacer la falda cruzada con el frunce en esta parte, con la curva, yo aquí en esta línea guía que tracé para ampliar la falda subí 10 centímetros, aunque tú puedes subir más si tú quieres o menos. Y aquí en la cadera también hice una marquita, paralela a esta marca también hice otra en la parte delantera de esta parte y aquí también hice otra marquita para luego trazar una línea y esta parte me quede más recta, ¿ok? Ahora, aquí para crear la curva tú puedes centrar todo lo que tú quieras. Yo solamente marqué 2 centímetros para trazar la curva, pero tú puedes marcar 5 o 10 centímetros dependiendo de cuánto quieras tú la parte delantera con el frunce. Yo porque sé exactamente cuánta tela tengo y por eso solamente marqué 2 centímetros, aquí un poquito más e hice la curva ayudándome con este tipo de regla. La regla curva francesa, ¿ok? Pero también lo puedes hacer poco a poco con líneas entrecortadas, no hay problema. Y vas a trazar la curva hasta completarla donde trazaste la línea recta al final de la falda o de la parte inferior del vestido. Luego vas a trazar otra curva paralela a la curva que ya trazamos con un ancho aproximadamente de 10 centímetros, ¿ok? Si es la medida que estás utilizando como ancho del frunce en esta parte inferior y luego la vas a completar hasta llegar a la parte superior de esa curva guiándote por la cadera, ¿ok? Miren, de esta manera hasta aquí. Y entonces todo esto sería la parte que vamos a fruncir. Ahora también vamos a eliminar las pinzas de cintura como hicimos en la parte superior del vestido. ¿Ok? Esta la vamos a eliminar para que tenga aumento allí. Y aquí en esta parte de la curva del fruncido voy a trazar líneas paralelas para cortarlas más adelante y así poder hacer el frunce que quede a la par en todo lo que es esta parte del vestido. ¿Ok? Por eso estoy haciendo estas líneas paralelas. No te digo la separación porque bueno, ahí tú lo vas a ir viendo cuando hagas el patrón con tus medidas. Y nada, entonces todo esto también lo vamos a cortar para separar las piezas. Ahora le voy a colocar resaltador. Aquí te lo muestro para que sepas por dónde tienes que cortar. Cortando también la cadera, las líneas, todo lo vamos a ir cortando y separando, ¿ok? Muy bien, aquí te muestro ya cortado el patrón. Vean cómo lo corté la parte de la falda y aquí esta línea sin llegar al final para ampliar esta parte de la falda. ¿Ok? Toda esta parte entonces yo lo voy a ampliar copiándolo de nuevo en otro papel. Esta parte de la falda. Y en la parte del frunce, miren cómo lo corté por las líneas que tracé como líneas paralelas. Y aquí no lo terminé de cortar porque todas estas piezas las vamos a pasar de manera tal que quede recto más adelante. Te quiero mostrar primero cómo, aparte de esto, hice la falda. Aquí la falda yo lo amplié 6 centímetros al final, aunque tú puedes ampliarlo mucho más si tú quieres. Esta partecita de aquí abajo, lo que hice fue copiarlo de nuevo, pero como te menciono, o sea, tú puedes ampliarlo todo lo que tú quieras en la parte de la falda. Yo lo amplié solamente 6 centímetros en mi caso. Y nada, lo copié y escribí por 2 porque van a ser 2 piezas, ¿ok? Una parte de este lado y la otra pieza entonces quedaría del otro lado para dar ese cruce a nivel de la falda. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Vas a medir todo este recorrido del final de esta pieza del patrón de la falda y lo vas a medir con el centímetro así levantado, todo lo que es este recorrido que cortamos, la pieza que va para el fruncido. Tienes que medirlo porque esta medida tú la tienes que multiplicar por 2 o aproximadamente que te dé bastante para el frunce.
Entonces anotas esa medida y esa medida la vas a aplicar en estas piezas como te estoy mostrando aquí en el video, que yo lo que hice fue separar esas piezas que cortamos por esas líneas paralelas. Yo las coloqué con una separación y tracé por arriba el recorrido guiándome por el borde del papel, ¿ok? Para que quede recto. Miren entonces cómo yo lo coloqué. En esta partecita yo no separé estas piezas para que tenga allí la medida de los 10 centímetros en la parte de abajo. Y entonces nada, tú lo que vas a hacer es entonces ampliarlo el doble para que tengas suficiente para el frunce, o más o menos el doble de la medida, o sea, multiplícalo por 2, esa medida que tomaste del recorrido de la falda. Y luego corta este patrón. Esto lo puedes hacer en papel, miren, esta partecita lo puedes hacer en papel o lo puedes colocar las piezas directamente en la tela, como se te haga más fácil a ti. Lo quise hacer en papel para que ustedes vean entonces cómo es el procedimiento, y obviamente coloqué por 2 porque vamos a sacar 2 piezas de tela que van en ambas partes de la falda de la parte delantera, ¿ok? Ahora vamos para la parte trasera, que es súper fácil. Lo único que tienes que hacer es también buscar el medio desde la pinza hacia el costado, como hicimos en la parte delantera, y trazar una línea hacia abajo, ayudándote con la escuadra para que te quede lo más derechito posible, llegando entonces hasta el final de la falda. Vas a trazar esta línea para ampliar la falda, y aquí ya le pasé resaltador porque tú puedes cortarlo directamente así y no colocar frunce abajo, pero yo sí voy a colocar frunce en la parte también trasera del vestido, y voy a subir 10 centímetros para que así concuerde con la parte delantera, ¿ok? En mi caso, que yo subí 10 centímetros, que quiero que el ancho del frunce en la parte de abajo quede igual. Y entonces yo también le voy a pasar resaltador aquí porque voy a cortar esta pieza para ampliarla y tener suficiente para el fruncido en la parte trasera. Voy a trazar otra línea aquí también paralela para también cortarla. Si no, bueno, solamente amplía con la otra parte que vas a cortar. Entonces voy a pasarle también aquí resaltador. Y aquí te muestro ya los patrones ya cortados. Miren, ya lo corté. Aquí amplía a nivel de la falda el mismo ancho que en la parte delantera, 6 centímetros en mi caso, ¿ok? Para que lo tengas presente. Y nada, esta parte superior va por 2. Vamos a sacar 2 piezas porque en el centro vamos a colocar el cierre. Y para que puedas ampliar la pieza que nos falta, tú vas a medir aquí cuánto te da el recorrido de la parte final de esta parte del patrón. Y entonces esa medida tú la vas a aplicar en estas 3 piezas, ¿ok? Yo ya lo hice en otro papel, ya te lo voy a mostrar. Aquí está. Y nada, lo que hice fue entonces aplicar esa medida de ancho y el largo de 10 centímetros, ¿ok? En esta pieza yo también escribí XXX porque lo voy a llevar al doblez de la tela, y voy a sacar 2 piezas que voy a colocar, una aquí y una del otro lado de la parte trasera, ¿ok? Son dos piezas. Entonces, como va al doblez de la tela, vas a tener suficiente para el fruncido, ¿ok? Y nada, mis amadores de la costura, ya con esto terminamos todas las piezas para crear este lindo vestido paso a paso en un próximo video, porque estos patrones los vamos a llevar a la tela y te voy a mostrar cómo cortarlo, coserlo, siempre con mucho amor. Espero que te haya gustado este video tutorial, y si es así, no olvides regalarme un lindo comentario y suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto.